José Mariano Ayala, la blasfemia itinerante. En marzo de 1757, José Mariano Ayala se encontraba preso en las cárceles de Santo Domingo. Actualmente se encuentra ahí entre las calles Lo que es Brasil y Belisario Domínguez, en el centro histórico de la Ciudad de México, por haber cometido varias faltas contra la religión católica. Durante su encierro envió una carta a su hermana, la religiosa Mariana de San Josep, perteneciente a la Orden de San Jerónimo, en la que se refería a muchas blasfemias y herejías que merecieron la revisión de su caso, así como el dictamen de una nueva y definitiva sentencia. En la carta pidió que por la caridad que caracteriza a los cristianos le enviaran algunos trapos con que cubrirse y algo de comida, aunque aprovechó para mencionar que no tenía fe en Jesucristo. Igualmente renegó de su padre biológico y amenazó con acudir a comulgar y guardar la hostia para después enterrarla o quemarla. Dejó en claro que la Biblia le significaba un libro embustero y lleno de mentiras, pues si se dedicara a todo su contenido, él no habría sufrido tantas necesidades. Todas esas blasfemias le aseguraban un futuro muy tormentoso, cuestión que no le atemorizó y sostuvo su palabra. Ni tal Dios, ni hay virgen, y si determinan de mí que me han de ahorcar, que sea breve para que se acaben de llevar todos los diablos que adoro. La carta incluía unos dibujos que él mismo realizó y que reflejaban a un hombre ahorcándose en una reja, y enfrente estaba el demonio dándole una soga. De la boca del hombre salía un letrero con la frase: «Toma, amigo, para que me ayudes esta alma». Y de la boca del demonio otro letrero que decía: «Para que veas que te ayudo, te vengo a aliviar para que no perezcas. Toma esta ropa para tu remedio y vámonos». Al principio de este papel había un mote dirigido a su hermana que decía: «Mariana, ya has visto que si fuéramos buenos cristianos, te hubiera lamentado mis súplicas, pero como no lo son, ahí te envío al que había de entrar en mi alma, ese pedazo de oblea para que, si es tu Dios, lo adores. Yo solo creo en el que me ha de venir a ayudar para salir de tantas hambres, el diablo. Te cito a ti y a tu padre ante tu Dios para que vea lo que han hecho conmigo». Las declaraciones no solo escandalizaron a su hermana, quien de inmediato recurrió al Santo Oficio para desligarse de cualquier posible problema, sino también a su hermano el doctor Agustín de Ayala, quien también era religioso. La magnitud del caso ameritó que el juez del tribunal, Fray Antonio Casimiro Montenegro, fuera a analizar al reo y determinara la gravedad de la situación mediante los resultados que arrojaban las preguntas que él se le hacían. Al preguntarle la causa de sus dichos, el inculpado aseveró que no recibía alimento sino cada 24 horas, por lo que el padre Montenegro asumió que tal vez por falta de comida el preso estuviera enfermo o con alucinaciones. Sin embargo, cuando Mariano Ayala declaró que le parecía mejor la ley de los moros, se refiere al Islam, y que la caridad no existía entre los cristianos, y sí la había entre aquellos, la perspectiva de Montenegro cambió. El nuevo cargo que se le imputó fue la apostasia. A todas las preguntas que se le hicieron a Ayala respondió: el Dios de los moros era Mahoma, y su amor socorría necesidades, premia trabajos y da limosna, y a nadie deja morir de hambre, y que a los católicos nada de esto hacen. Posteriormente, Mariano Ayala aseguraba que la miseria en la que vivía era la responsable de todas sus blasfemias. Creyó que al actuar de tal manera el socorro le llegaría, aunque como vemos le resultó contraproducente. El padre Montenegro le preguntó si eran suyas las cartas, y Ayala respondió que sí, y repitió que era por la situación arriba expresada, y en ese momento se arrepintió de todo lo dicho. Dijo que su fe en Cristo era verdadera y que nunca hizo pacto con algún demonio. En esta ocasión el tribunal decidió que las blasfemias de Ayala eran producto de su desesperación y necesidad, por lo que solo sería conveniente invitarlo a que la situación no se repitiera. El Santo Oficio decidió absolverlo ad cautelam. Parecía que Ayala no injuraría más a la religión católica,
Sin embargo, envió una carta al padre Casimiro en la que se le confesaba que, después de la sentencia que se le dictó, la Inquisición acudió a comulgar, pero no se confesó como era su obligación, porque los sacerdotes con los que está se negaron a confesarlo porque nuevamente se había asegurado de que Dios no existe y que la hostia no es el cuerpo del Redentor. Otra vez culpó a su pobreza de todos los improperios que decía, ratificaba su creencia de que los católicos no tienen la virtud de la caridad y por eso no se le ofrece alguna cobija o una taza de atole para su alivio. Además confesó haber mentido a la Inquisición cuando dijo arrepentirse de todas sus blasfemias. Si lo hizo, fue para evitar la muerte. Ayala amenazó al padre Casimiro con seguir mintiendo si no acudía en su auxilio, pues si en pocos días no llegaba un padre de Santo Domingo para hacerse cargo de él y salvar su vida, seguiría mintiendo. Esas palabras siguieron alertando al padre Casimiro, por lo que decidió acudir al llamado de Ayala para cuestionarlo nuevamente. La primera pregunta fue sobre sus creencias, a lo que José Mariano respondió que no creía en Dios. Inquieto, el padre Casimiro se atrevió a preguntar si había ofendido alguna imagen, a lo que el acusado respondió que había escupido las imágenes de Cristo y María Santísima. Y al preguntar si era cristiano, respondió con mucho descaro que no. Estas declaraciones asombraban al padre Casimiro, por lo que se decidió a investigar más sobre este caso. El 15 de noviembre de 1758 recibió una carta del comisario de Veracruz, en la que confesaba que un año antes, 1757, había tenido noticia de este hombre por el prior de Santo Domingo, pues al ver su comportamiento fue enviado a Veracruz. En esta ciudad había estado en calidad de reo en el presidio de San Juan de Ulúa, y había mostrado el mismo comportamiento blasfemo y hereje. Además declaró que en la Cuaresma José Mariano Ayala acudió a comulgar, pero no tragó la hostia y decidió enterrarla en su celda, para 6 meses después declarar su falta y entregar la hostia al sacerdote. Esta actitud fue considerada como un acto de arrepentimiento y se decretó la libertad de José Mariano con la promesa de no reincidir en su pecado. Después de su liberación, José Mariano Ayala desapareció como si la tierra se lo hubiera tragado. Fue hasta 1760 que se tuvieron noticias de Ayala a través de una carta que él mismo envió al Santo Oficio. En ella declaraba no haber cumplido con lo pactado y pedía por la salvación de su alma, actitud sin duda incomprensible y un tanto provocativa. En esta ocasión el caso fue atendido por don Diego Obregón, vicario, al parecer del presidio de San Juan de Ulúa. Al enterarse de esto, el comisario de Veracruz dijo que la culpa era del prior de Santo Domingo por haber confiado en él, pues no era más que un embustero. Todos pensaron que Ayala regresaría al pecado. Él mismo se había denunciado, pero una vez más desapareció totalmente. Durante 4 años se creyó perder la pista de este hombre. Fue hasta marzo de 1764 que Fray Juan Traspuesto de la Orden de San Diego llevó a los secretarios del Santo Oficio una carta proveniente del convento de San Martín Texmelucan, en el estado de Tlaxcala, escrita por un padre del mismo convento. La carta decía que habían llegado al convento de San Martín un cura y un sacerdote de apellido Marín, y que por medio de confesión había dicho que en las cárceles de ese mismo lugar se encontraba un hombre muy enfermo por no haber comido en 2 días, por lo que se le llamó al médico, y éste dijo que con alimentarlo bastaría para que volviera en sí. Al recobrar la salud, este hombre dijo llamarse José de Ayala, que era corista y que su tío era Francisco de Ayala, guardián de la Orden de San Diego. Dijo también haber sido novicio y llevar hasta esa fecha 1 año 10 meses de apostasía, haber celebrado misa en estas condiciones y haber confesado un moribundo. Días después, el mismo cura del convento de San Martín entregó otra carta al Santo Oficio, en la que cuenta la llegada de José Mariano Ayala a dicho convento, y que decía lo siguiente: pasando por allí, este reo se accidentó o fingió que se accidentaba gravemente en la calle, por lo que se le administraron los sacramentos de la penitencia y extremaunción.
Aún consciente, Ayala siguió blasfemando, y el sacerdote del convento, ante la gravedad de las palabras, prefirió dejar el caso en manos de la Inquisición. Mientras la Inquisición tomaba el caso, José Mariano quedó preso en las cárceles del convento de San Martín. Este hombre siguió insultando y pecando. Escribió 2 papeles. En el primero de ellos se lamentaba por estar pasando calamidades y hambres que seguramente entre los moros no le habrían sucedido. Se quejó del carcelero y de estar en una cárcel horrible. Dijo que, para que su alma no se perdiera, ya que tanto había costado a Cristo, quería confesar que todos sus reproches eran producto de su misma necesidad y desesperación, y que desgraciadamente esto lo había obligado a hacer cosas malas, tales como ser protestante y haberse casado 2 veces. Ayala pensaba que al declarar esto el tribunal se apiadaría de él y lo dejaría en libertad, como ya había ocurrido antes. Tenía claro tal vez en esta ocasión sus promesas no funcionarían y el castigo que le impondrían podría ser sumamente severo y tormentoso, por lo que también consideró que le dieran una muerte compasiva, pues estaba seguro que el cielo no se pasan hambres ni hay prisiones, y más valía estar allá y no correr el riesgo de perder su alma. El segundo papel se reduce a aclamar por su alivio y pronto despacho, a cuyo propósito dice que si lo pusieran en el tribunal con estos cargos, le despenarían en breve. Allá le escribió 3 cartas al Tribunal del Santo Oficio, todas del año de 1764. En ellas vuelve a exponer su miseria pidiendo que su caso se resuelva lo antes posible, advirtiendo que ha tenido varias oportunidades de escapar de la cárcel y que si no lo ha hecho es porque es inocente y Dios así lo quería vivo. Como antes se mencionó, se perdió la pista de Ayala hasta que un documento reveló lo que había sucedido con él en ese tiempo. Según el manuscrito, el día 1 de noviembre de 1763 se recibió una carta en la que Dionisio de Cos y Ceballos, alguacil mayor del tribunal, refirió tener en la cárcel a Mariano Ayala, y que éste había intentado ahorcarse en muchas ocasiones, y que se había lacerado el cuerpo y se encontraba desnudo, muerto de hambre, y que todo el tiempo estaba blasfemando, por lo que pidió deshacerse de él inmediatamente. La carta provino de Huaxingo, en el valle de San Martín Texmelucan, en Tlaxcala. Dicha región se encuentra efectivamente en el camino hacia Veracruz, por lo que es muy probable que Mariano Ayala haya sido apresado en aquel lugar al haber quedado libre por el prior de Santo Domingo. Otra carta del mismo año, pero el 21 de noviembre, fue recibida por el tribunal. En esta ocasión el alguacil mayor Ceballos informaba que la condición de este reo y dijo que se encontraba tan mal que pensó que no viviría mucho. Decidió redactar esta masiva con la intención de que alguien auxiliara su alma, pues los párrocos de San Martín nada podían hacer por ella, ya que este hombre estaba excomulgado y no le podían administrar ningún sacramento. Finalmente, el comisario de San Martín decidió acabar con el problema encargándolo al cura del pueblo, explicándole al reo su condición de condenado y mostrándole los papeles de la Inquisición, pero al hacer esto, Ayala reaccionó de manera mala y comportándose como un demonio hizo pedazos el papel y gritaba: «Ya quiso María Santísima que me llevaran a pagar lo que debo, y si no, como causa de Dios, el mismo Dios ha de valerme, pero no aquí, que creo que el mismo demonio me ha de llevar, pues sin comer y cargado de fierros me tiene». El 13 de julio de 1764 fue aprehendido por el inquisidor fiscal y en diciembre del mismo año fue enviado a las cárceles secretas de la Inquisición. Se le otorgaron 3 audiencias de rigor en el mes de enero de 1765. En estas declaró su nombre, edad y haberse confesado 2 años atrás mientras estaba preso en San Juan de Ulúa con el vicario Diego Javier Obregón. Hasta el 25 de enero del mismo año se le puso la acusación compuesta de 14 capítulos a los que respondió confesando en él todos los cargos que se le hacían. El 26 de marzo se presentaron los testigos y se le dieron por escrito todas sus acusaciones, de las que resultaba haber mentido en su edad cuando estuvo preso para evitar los efectos legales.
Se pidió el testimonio de todos los carcelarios para revisar su comportamiento y el accidente epiléptico que fingió. El proceso de este hombre fue largo. El 17 de abril del mismo año, Mariano Ayala dijo estar arrepentido de todos sus excesos y pedía misericordia, solicitando comprensión por su actuar, asegurado que la miseria lo había orillado a eso. El 17 de mayo se dictó por fin la sentencia. Votaron las inquisidoras don Cristóbal Ferreiro y Torres, don Joseph Becerra y Antonio Rivadeneira a favor de que saliese en auto público de fe en la iglesia de Santo Domingo, donde fuese leída su sentencia con méritos a adjudicarse vehemente, que se le dicen 200 azotes por las calles públicas acostumbradas, con encargo a los alcaldes de la especialidad de castigo, y se le desterrará de la calle de Madrid y de México 20 leguas por tiempo y espacio de 10 años, de los cuales los 2 primeros debía pasar en la casa profesa de la Compañía de Jesús de México, sirviendo en los ministerios de dicha casa, y con el fin especial de que sea instruido en los principios de la fe y en ejercicios de piedad, y que cumplidos los 10 años fuera consignado por 8 más al presidio de La Habana para realizar diferentes labores sin sueldo, que se confesara general y sacramentalmente lo más breve que a discreción de su confesor le pereciera, cuyo señalamiento se comete al primer propósito de dicha causa, lo que hará constar por su papel al tribunal, y que en la serie de dichos años se confiese en las festividades de Nuestra Señora y en las 3 Pascuas de ellos, que en todos los sábados de dichos años rece una parte del rosario a la Virgen María, y que por vía de satisfacción pública por lo execrable de las blasfemias contra la pureza de María Santísima, asistiera en forma de penitente y con mordaza en la boca y soga al pescuezo, saliera al auto público a la misa mayor en el convento de Santo Domingo los 7 primeros domingos siguientes a la publicación y ejecución de su sentencia. José Mariano Ayala fue un hombre que desafió a la Inquisición en todos los sentidos de la palabra. No queda duda que su enojo iba más allá de lo que le pudiera provocar la miseria. El castigo que este hombre recibió no puede considerarse de los más piadosos. Los blasfemos y herejes pagaban sus pecados incluso después de muertos. Ayala no hubiera librado a la Inquisición ni siquiera por muerto. Podría pasar muchos años del deseo, y aún así se debía denunciar su falta para que fueran procesados. Este caso nos demuestra el grado de miseria que un hombre podía alcanzar en el periodo novohispano, y que la religión era tan importante para la sociedad que la pobreza no se achacaba directamente a las políticas económicas del virreinato, sino a la falta de misericordia de los cristianos y del mismo Dios.